Hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, vamos a orar. Padre, gracias, muchas gracias, porque tenemos aún vida, Señor, aún tenemos salud y disposición para reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias por darnos el tiempo, por permitirnos, Señor, disponer de él. Tu palabra declara de que eres tú, Señor, quien pone el querer como el hacer según tu buena voluntad, Señor. Y estamos confiando en ello, confiando de que no estamos aquí por casualidad, que tú nos has invitado, Señor, que tú nos has traído, Señor, nos has dispuesto en este tiempo para escuchar de ti. En el nombre de Jesucristo pedimos perdón por nuestros pecados. Nos reportamos para tu servicio, pidiendo por favor bendiga los medios y cada oyente, Señor, que limpien mis labios, ya que queremos, Señor, aprender de ti. En el nombre de Jesucristo, damos gracias. Amén. Alabado sea Dios. Quiero que por favor me acompañes en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del verso 16 al verso 21. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es hermoso escuchar estas expresiones, estos textos, porque allí lo está hablando alguien que vivió la experiencia. Lo está hablando el apóstol Pedro. Cuando escuchamos esta palabra, no siendo hablada por un intermediario, sino por alguien que vivió la experiencia, por alguien que tuvo el privilegio de compartir con mi Señor Jesús ese momento glorioso, maravilloso. Estaba allí Pedro, pero también estaba Jacobo y Juan. Estaban allí con un propósito, con el propósito de ser testigos presenciales para que pudiesen escribir, para que pudiesen plasmar en la palabra de Dios aquellas cosas que son ciertísimas. Ahora, cuando dice, tenemos también en el verso 19, el Evangelio, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bendito sea Dios. Nosotros oímos y decimos amén. Decimos amén porque sabemos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es el libro de Dios. Nosotros estamos convencidos de que cada parte que está ahí escrita en la Biblia es real. Al menos eso decimos nosotros, al menos es lo que confesamos con nuestros labios. Nos es fácil a nosotros confesar y decir, claro que sí, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Dios. Pero si fuera de esa manera, si realmente estuviéramos convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces nos aseguraríamos
de leer la Biblia todos los días para poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Nos aseguraríamos de leer la palabra de Dios todos los días para que esa relación con Dios fuera más firme, se fortaleciera cada día más. Nosotros decimos, es nuestra confesión, de que la Biblia es la palabra de Dios, pero a veces nos comportamos como si no fuera de esa manera. Que Dios nos conceda no solamente profesarlo, sino traerlo a existencia. Que realmente lo que decimos con nuestros labios se manifieste en nuestras vidas. Hoy día tenemos la posibilidad de tener muchas versiones de la Biblia. Hay muchas Biblias. Tenemos la oportunidad en los medios o en los dispositivos electrónicos de poder leer la Biblia en muchas versiones. Pero es el tiempo en que muchas Biblias hay, pero escasea la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos hace recordar el momento aquel cuando llega Samuel al templo de Dios. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo, a pesar de que había sumo sacerdote, había un templo, habían sacerdotes, dice que la palabra de Dios escaseaba en ese tiempo. Y qué triste decir que la historia vuelve a repetirse. Escasea la palabra de Dios. Y escasea la palabra de Dios porque en ocasiones nosotros decimos, sí, la palabra de Dios, la Biblia es el libro de Dios, es un buen libro, pero es muy grande, es muy amplio, es muy extenso. Y ponerme a leerlo, eso a veces como que me aburre. Como que a veces me desespero de ver tantos nombres, tantas cosas. Y entonces yo prefiero decir que es la palabra de Dios y dejarlo allí como un buen libro. Pero nosotros necesitamos que el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios sea real en nuestras vidas. Primero, porque la Biblia es dada por Dios. Acabamos de leer. El apóstol Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dios permitió que muchas personas fueran testigos presenciales y a otros les habló la palabra. Otros escucharon la voz de Dios y plasmaron en la Biblia lo que Dios quería que estuviese. La palabra del Señor sigue siendo viva y eficaz. Dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12, hablando el apóstol Pablo. Si ya oímos lo que dijo Pedro, vamos a ver lo que dice Pablo. Dice Gálatas capítulo 1, verso 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces nosotros vemos en los textos que no son pensamientos humanos, que realmente la palabra de Dios es dada por Dios para ti, para mí. Dice la escritura también en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora me puedes decir, hermano, yo conozco esas escrituras y le doy gloria a Dios por ello. Aún me puedes decir, hermano, yo creo que esa escritura está correcta. Y le doy gloria a Dios, aún más alabanzas al Señor, porque tú creas que la palabra de Dios es real, es correcta, es verdadera. Pero entonces, necesitamos nosotros estar dispuestos
a que no sea nuestra confesión de labios, sino nuestra vida la que manifieste que la palabra de Dios es real. Hay personas que dicen, claro, hermano, yo creo la palabra de Dios. Pero cuando se lee un texto, una porción, un versículo, que no cuadra perfectamente con tus pensamientos, con sus ideales, entonces ya empieza a haber un desenfoque de la palabra, y posiblemente le digas al predicador, esa es solamente su interpretación de la escritura, pero yo tengo mi interpretación. Pero ya leímos que la palabra de Dios no es de interpretación privada. El Señor da a cada corazón, el Señor da abundantemente. Pero en ocasiones lo que hacemos es que examinamos todo y retenemos lo que me gusta. Retengo lo que me conviene, retengo lo que a mí me parece bien. Y la palabra del Señor no debe ser tomada de esa manera. No debe ser tomada con parcialidad. Debe ser tomada a plenitud completa, de Génesis a Apocalipsis. No es si me parece bien. No es si esa parte cuadra con mi pensamiento. No es qué tanto puedo hacer que la Biblia cuadre con mi estilo de vida. Porque no es de esa manera. Es cómo puedo yo hacer que mi vida pueda cuadrar con la palabra de Dios. La palabra de Dios no se equivoca. Aún dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Orando mi Señor Jesús por nosotros. Capítulo 17, versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y no dice parte de la palabra es verdad, no, es tu palabra es verdad. Y esa palabra que es verdad, según dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 47, dice, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Lo que estás oyendo no es cosa vana, es vuestra vida, es tu vida, es la diferencia, hace la diferencia, marca la diferencia de la vida eterna o la muerte. O la destrucción, o el sufrimiento en el lago de fuego. Porque no es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Aquí está hablando de algo físico, de algo material, de una tierra natural, pero nosotros estamos esperando una promesa de una tierra espiritual, del Espíritu Santo. Y nosotros vamos a tomar posesión de ella, porque es la vida eterna la que espera por nosotros. Así que no tomamos la palabra de Dios solamente de acuerdo a mis propias concupiscencias. Hay ocasiones en las cuales las personas toman la Biblia o las partes, los apartes de la Biblia que los hacen sentir bien. Pero no debemos tomar la palabra de Dios según la manera como me hace sentir. Es realmente la Biblia, la manera como debo vivir. Así no me guste. Así no esté completamente de acuerdo a mi expectativa. Yo tengo que buscar la expectativa de Dios. Yo tengo que buscar, dice la palabra del Señor, cuál sea la voluntad de Dios, buena y perfecta. Necesito amoldarme a Dios. Porque la palabra de Dios, es cierto, habla de las promesas, de tantos pasajes hermosos, de lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia habla del amor de Dios. Dice, oh, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces decimos, claro, Dios amó al mundo. Y entonces, ¿quién soy yo para odiar el mundo? Pero ojo, dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo envía, hay amor de Dios, sí Señor. Pero entonces hay un compromiso por adquirir de parte de la humanidad para hacerse acreedor a ese amor de Dios. No es solamente que Dios amó al mundo y entonces el mundo sigue viviendo como quiera vivir y sigue siendo amado por Dios. No es de esa manera. Se requiere, según dice la palabra de Dios, de arrepentimiento para poder adquirir el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna. Pero decimos, no, es que el Señor Jesús compartía con los pecadores. Claro que mi Señor Jesús compartió con los pecadores.
pero para mostrarles el camino de salvación, para mostrarles lo errados que estaban, para mostrarles que realmente si no se arrepentían iban a morir, iban a ir a la destrucción eterna. No era que el Señor, mi Señor Jesús, compartía con los pecadores y los dejaba seguir viviendo en pecado. No, les mostraba su amor, claro que sí, pero les mostraba que si no eran, que si no tomaban, no se decidían en ese momento, posiblemente era su última oportunidad. La palabra de Dios no es solamente un libro bueno, tiene que ser nuestro absoluto. Tiene que ser el ancla de amarre, el poste de amarre de nuestras vidas. Si decimos que somos cristianos, si decimos que somos creyentes de la palabra del Señor, entonces es menester que conozcamos la palabra de Dios. Es menester que nos sumerjamos en la palabra de Dios. Que busquemos a Dios cada día. No solamente con los pasajes que me sé de memoria o con los pasajes que me gustan. Porque es hermoso cuando estamos en aflicción buscar ayuda, ¿sí? por esa situación. Es hermoso cuando estoy en escasez buscar al Señor, buscar la palabra y leer las promesas que dice que Jehová es tu proveedor. Entonces decimos, oh, amén, aleluya, Él es mi proveedor. Pero a veces nos acercamos al Señor con una necesidad puntual, la que fuera, sea de sanidad, sea de restauración, sea una necesidad en casa, familiar, no sé, cualquier necesidad. Y para ti es importante. Y entonces llegas con la necesidad, pero resulta que cuando te sumerges en la palabra de Dios, te das cuenta de que tienes una necesidad realmente más importante, una necesidad más apremiante. Y no es que esté menospreciando tu necesidad, sino que una necesidad de sanidad es importante, claro que sí. Pero ¿de qué sirve si soy sano en mi cuerpo, pero mi alma se pierde? La palabra del Señor dice, ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Posiblemente sea una necesidad con tus hijos, con tu familia, una necesidad financiera tremenda. Pero ¿de qué te sirve que la necesidad física, material, se solucione si no te has percatado que realmente necesitas es a Jesucristo en tu corazón? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a ver que la palabra del Señor no solamente nos da buenas reflexiones para levantar el ánimo, no es solamente pensamientos positivos para vivir mejor, sino que la palabra del Señor nos instruye, aleluya, nos instruye para corregirnos, para arreglarnos. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, gloria a Dios por su palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué dice la palabra? No adulteres la palabra del Señor. No la pongas a que diga algo que no está diciendo, porque tú quieres oír eso. Está diciendo, toma la palabra del Señor como está escrita. A veces podemos decir, no, pero es que es incomprensible la palabra del Señor. Escucha lo que dice en el Salmo 119. Gloria a Dios. Salmo 119, versículo 130. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Aleluya. En el Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la que nos guía, pero las palabras, dice, la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples.
Está diciendo, no se necesita ser un erudito, no se necesita ser un sabio, un teólogo, para poder comprender las verdades fundamentales de la Biblia. Ahora, no te está diciendo la palabra del Señor que necesariamente seamos ignorantes. No, está diciéndonos, si tú realmente te dispones a leer la Biblia, a leer la palabra de Dios, a buscar a Dios en su palabra, le vas a encontrar. No te estoy diciendo vas a entender en primera leída todo lo que dice la Escritura. No, posiblemente necesitamos leerla una y otra vez. Y lo más maravilloso, cada vez que leemos, algo nuevo el Señor trae a nuestro corazón, dependiendo de la necesidad que tengamos puntual. Porque la palabra de Dios es viva, es verdadera, es real, es inspirada por Dios. Y es lo que necesitamos nosotros. Aleluya. ¿Podemos entenderla? Oh, claro que sí. Claro que podemos. Si queremos entenderla, podemos entenderla. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y necesitamos vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor se convierte, cuando la Biblia para nosotros se convierte en la palabra de Dios, hacemos de ella lo más necesario para nuestro día a día. Hacemos de ella algo fundamental en nuestra vida. Mi Señor Jesús le dice a los religiosos de la época, escudriñad las Escrituras. ¿Qué diría mi Señor Jesús? ¿Qué nos dice mi Señor Jesús en este día a nosotros? Los que queremos aprender de Él, los que queremos vivir como le agrada a Él, los que buscamos en una iglesia aprender de Él, buscamos su presencia. Él nos dice las mismas palabras y nos las está diciendo en este momento. Escudriña las Escrituras. No te conformes solamente con lo que se puede leer en un devocional. No te conformes solamente con lo que te dice el predicador, con lo que te diga tu pastor. Lee por ti mismo. Busca a Dios en su palabra. Busca a Dios porque la palabra del Señor permanece para siempre. Un día lo que tú ves a tu alrededor no será más. Todo lo que vemos, lo que existe, será consumido con fuego. Pero aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de mi Señor Jesús permanece para siempre. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Oh, aleluya. La palabra de Dios, la palabra de mi Señor Jesús está ahí expuesta. Y algo maravilloso, tienes la oportunidad de tenerla en tus manos. Así que esa oportunidad maravillosa de tener la palabra de Dios en tus manos, hazla vivir, ponla en tu vida, manifiéstala a los demás. Cuando la palabra de Dios, cuando la Biblia se toma como la palabra de Dios y empieza a asimilarse, empieza a vivirse, oh aleluya, entonces rápidamente e indiscutiblemente vendrá un avivamiento en el corazón, en la vida de la persona. Y seguramente si nosotros como iglesia tomamos la Biblia como la palabra de Dios y vivimos conforme ella lo dicta, conforme ella habla en su palabra, conforme Dios habla en su palabra, entonces vamos a provocar que la gente que está afuera, que la gente que no conoce aún del Señor, vaya a querer no solamente leer la Biblia y comprar una Biblia, sino que va a querer al Dios del cual habla la Biblia. Si nosotros logramos que la Biblia sea real para nosotros, si nosotros logramos que la palabra de Dios, que este libro precioso y maravilloso, sea una realidad en nuestras vidas, lograremos cumplir aquella gran comisión que mi Señor Jesús nos dejó en su palabra. Te invito a que tomes la Biblia como la palabra de Dios. Y si ya lo has hecho, bendito sea mi Señor y Dios. Bendigo tu vida, me alegra por ti. Y no dejes ningún momento de leer su palabra, de escudriñar la palabra del Señor.
porque en la palabra de Dios hay vida. Vamos a orar. Soberano Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por darnos esa oportunidad, Señor, no solo de leer, sino de recibir tu palabra en nuestros corazones. Padre, hay ocasiones en las cuales no hemos vivido como la palabra del Señor nos invita a hacerlo. Te pedimos perdón por ello, Señor. Ayúdanos, queremos ser más como tú. Queremos vivir tu palabra, mi Señor y Dios. Despierta en nosotros, Señor, un espíritu de lectura de tu palabra. Que en vez de malgastar el tiempo, Señor, en una u otra cosa, que en vez de malgastar el tiempo, Señor, en otras cosas, que tomemos ese tiempo y le demos el valor que se merece. Que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, Señor. Que aprovechemos el tiempo leyendo tu palabra, llenando nuestro ser, llenando nuestra mente, nuestros corazones de tu palabra. Porque un día la vamos a necesitar, Señor. Cuando viene la tentación, necesitamos tener tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre eterno. Gracias por haber dispuesto la Biblia para nosotros. Gracias porque tenemos esa oportunidad. Gracias, Padre eterno. Bendigo cada oyente. Padre mío, por favor, visítale donde quiera que se encuentre. Sana, por favor, al enfermo, liberta al cautivo, consuela al afligido, mi Señor. Te lo pido en acción de gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Necesitamos más de Dios. Necesitamos conocerle más a Él. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Mi Señor les dijo, escudriñenla, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y para nosotros es igual. En la palabra de Dios está la vida eterna. Te invito a que sigas adelante, porque hay cosas maravillosas que Dios quiere mostrarte a través de su palabra. Que mi Señor Jesucristo te bendiga, y si nos concede la vida y la oportunidad, aquí estaremos para bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo.